para hacer realidad, hablar de este tema que muchas veces uno no se da cuenta que uno está siempre con ese peso del qué dirán. Entonces esta es una guía transformadora que procura llevarnos a liberarnos de esas expectativas de los demás y a vivir esa vida plena que nosotros nos merecemos, esa vida auténtica. Entonces el libro nos da unas herramientas y estrategias prácticas para reconectar con nuestro verdadero yo, superar esos miedos y encontrar la plenitud de nuestra autenticidad, de lo que realmente somos, de lo que realmente queremos mostrar al mundo, a la familia, a los amigos. Eso muchas veces nos impide mostrar nuestra autenticidad. Entonces este libro nos da estas herramientas para poder superar eso y para vivir una vida más feliz. Así que a través del libro vamos a descubrir cómo deshacernos de las limitaciones impuestas por la sociedad y empezar a vivir con nuestros deseos, con nuestros propios valores. El libro nos ofrece ejemplos inspiradores, prácticos, para aprender a abrazar esa singularidad y a disfrutar de una vida llena de propósito, llena de felicidad. Efectivamente, Juan Carlos, qué importante. También me uno, por cierto, yo a el agradecimiento permanente, digamos, a una municipalidad de San Martín de Porres tan pujante, tan luchadora, que este gesto de retomar esta feria tan importante para presentar magnífico libro como el tuyo, Juan Carlos, creo que es digno de alabar a tu persona, pero también las autoridades y todos los conciudadanos de San Martín de Porres y todos los distritos limeños, seguramente quienes vienen pues tomando conciencia de lo que se trata es hacer más cultura, seguramente en cada uno de los distritos de nuestro país. Y yendo al fondo del asunto, Juan Carlos, el adiós al que dirán es un tema que está en boga, ¿no? Y muchos tratadistas y especialistas de estos temas siempre pretenden darnos recetas, y bajo esas recetas seguramente todavía encontramos un poco de resistencia por parte de la sociedad, en una sociedad tan complicada, o a veces afectada, o a veces sugerente por distintas situaciones vivenciales, o tal vez también arraigada de costumbres y tradiciones de nuestros antepasados. Entonces, en ese escenario nace tu libro, y en esta especie de, más que charla, creo una conversa, pero también entiendo por lo que reviso de tu material, libro que prácticamente está saliendo de la imprenta, es recomendable adquirirla porque dentro de ello advierto que hay incluso cuestionarios, prácticas, una especie de incluso autoayuda para un sano entendimiento y poder ir tomando relevancia y seriedad de por qué decirle adiós al que dirán, Juan Carlos. Entiendo que dentro de tu experiencia y tu trajinar de lo que significa la academia y todo esto, implica pues también esa experiencia trasladarla a distinto público, ¿no? Como los niños, que seguramente necesitan el mayor soporte de los mayores en nuestro rol de padres, nuestro rol de autoridades, o nuestro rol de docentes, etcétera, etcétera. Y creo que por ahí vamos encaminando esta conversa para decir, tenemos que tomar conciencia de que tenemos que recuperar nuestra autenticidad. Recuperar esa autenticidad, Juan Carlos, que no es tan sencillo, porque la sociedad heterogénea a veces nos hace complicada la situación, y detrás de ello, reitero, estamos, si nos vamos al escenario de los menores o de nuestros niños, son los padres
que imponen de alguna manera ciertas conductas que debemos nosotros ir limitándonos a ellos. Entonces la pregunta que surge acá, Juan Carlos, y traslado el uso de la palabra es: ¿cómo enfrentamos esta situación complicada? Y vamos al escenario, por cierto, de los menores, los adolescentes, o aquellos que están de alguna manera, por decir, en un escenario en la que no tienen decidida su vocación profesional, porque esa búsqueda de una felicidad constante que hablas también va amalgamada y aparejada a buscar esa felicidad constante. Pero esa felicidad constante a veces es un poco rebasada y atropellada, si vale el término, cuando los padres dicen: no, si tú quieres ser arquitecto, te sugiero que reorientes tu pensamiento y tu vocación, porque probablemente no logres el objetivo de esa búsqueda constante de la felicidad. Y a veces lo traducen un poco a la economía, porque dicen: bueno, esta profesión probablemente necesita trajinar un poco más, y te muestran estadísticas y dicen: acá en Perú las profesiones que tienen mayor alcance de empleo inmediato y generación de ingresos, y por lo tanto lo amarran a la felicidad. Entonces un poco que te alinean a ese auténtica vocación de niño o de joven que ya avisora tu futuro. Pero entonces el adiós al qué dirán es lo que yo te pregunto: ¿cómo enfrentas una situación tan complicada, Juan Carlos? Muchas gracias por esas preguntas para poder enriquecer este conversatorio. En primer lugar, ¿qué es el qué dirán? ¿Alguien de ustedes sabe qué es eso? ¿O les voy a dar la definición que yo he dado? Voy a darles la definición que presento en el libro. Es un concepto que se refiere a la presión social. A la presión social que sentimos todos, no solamente yo, sino Juan, el alcalde, el regidor, todos tienen esa presión social para conformarse a las expectativas de los demás. Por ejemplo, a las expectativas que tiene tu mamá, tu papá, tu hijo, tu sobrino, tu tío, tu abuelo, tu primo, etcétera, etcétera. Porque está demostrado que el ser humano, el Homo sapiens que somos nosotros, tenemos esa presión social ante la sociedad, ante los familiares, ante un grupo humano. Es así. No somos lo mismo en privado que en público. Está demostrado ya que no es así. Si no, revisen la obra del gran publicista estadounidense Edward Bernays, el sobrino del gran psiquiatra europeo, el padre del psicoanálisis, Freud. Él hizo un gran experimento en Estados Unidos en la década de los 20 y logró que las mujeres se emanciparan y fumaran, gracias a que hizo una brillante campaña publicitaria que transformó a Estados Unidos. Porque en esa época las mujeres tenían presión social, no podían hacer diversas actividades. Entonces una gran empresa de tabacalera contrató a él y a su equipo para lograr que las mujeres pudieran fumar. Hicieron una campaña brillante. Voy a publicar un libro de eso también para estudiar este caso, y logró que todas las mujeres pasaran a fumar, a pesar de que era un tabú en esa época. Estamos hablando de Estados Unidos de los años 20, hace más o menos 100 años en la historia. Entonces está demostrado que la presión social nos influye incluso lo que consumimos, cómo nos vestimos, qué accionamos, qué no accionamos. La opinión pública, el juicio que creemos que otras personas tienen de nosotros y que puede influir en nuestras decisiones, desde lo que estudiamos, nuestros comportamientos, qué emociones tenemos. Todo, querramos o no, nos está influyendo consciente o inconscientemente. Entonces, ¿qué dirán? Es una fuerza poderosa. Aunque no sepamos, pero es así. Pero el problema es que eso puede limitar nuestras opciones de vida. Podemos evitar tomar decisiones que creemos no van a ser aprobadas por los demás, por ejemplo. Otra desventaja es que podemos reprimir nuestra autenticidad. Podemos evitar tomar decisiones que creemos no serán aprobadas por los otros, por nuestros familiares, nuestros vecinos, la opinión pública, etcétera, etcétera. Otra desventaja es que puede generarnos estrés, ansiedad, porque nos preocupamos por lo que los demás están pensando de nosotros. Por eso es importante que recordemos
que el qué dirán no es una realidad objetiva, sino que es algo subjetivo. Es una construcción mental que nosotros hemos creado y que está en nuestra mente, de cada uno. Porque todos ustedes tienen paradigmas, tienen prejuicios, tienen creencias limitantes, subconscientes que están adentro y que han construido desde que han nacido incluso. Es así, es así. Incluso por haber nacido en el Perú también hay otras creencias también. No es lo mismo nacer en Perú que nacer en Brasil, que nacer en Washington, que nacer en Miami, en Londres. Es diferente. Entonces, no podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros. Pero sí podemos controlar cómo nosotros reaccionamos ante la opinión de los demás. Entonces nosotros tenemos que empoderarnos y reconocer que pasar de ser seres reactivos a pasar a ser seres proactivos. ¿Alguien sabe qué diferencia hay de ser reactivo y proactivo? ¿Alguien sabe? Básicamente el ser reactivo es el que reacciona ante lo que sucede en su entorno. Por ejemplo, si llueve, si sucede diversa noticia en el ámbito de la política, de la economía, va a reaccionar a eso. Eso es ser reactivo. Por ejemplo, si el hombre común, si alguien lo insulta, él responde con un insulto. Eso es ser reactivo. Nosotros no podemos estar a ese nivel. Tenemos que ser proactivos. Es decir, si alguien, por ejemplo, te lanza un insulto, tú tienes no que reaccionar mal, sino decir, por ejemplo, ¿cuál es mi reacción más inteligente en este caso? Así tienen que decir. Y no simplemente reaccionar. No. Nosotros somos seres racionales. Pero hoy ese es otro tema, ya. En realidad no somos tan racionales como pensamos. Pero ese es otro tema de otro libro. Pero estamos llamados a ser racionales. Y si somos racionales, no simplemente vamos a reaccionar, sino vamos a accionar de manera inteligente. Lo más inteligente en ese caso puede ser no responder nada, puede ser mirar con compasión a esa persona porque necesita desarrollarse, crecer, avanzar. Entonces hay que reaccionar de una manera inteligente, sabia, ante las circunstancias que nos suceden. Por ejemplo, si llueve, muchas veces las personas se quejan, pero eso es reactivo también. ¿Yo qué debo decir? Yo debo reconocer que yo puedo decidir cómo reacciono si llueve, por ejemplo. Yo puedo interpretar lo que es para bien, porque es positivo para el ambiente, para regar las plantas, la agricultura. Entonces yo puedo elegir cómo reacciono, por ejemplo, si llueve. Ese es el poder que todos tenemos. Pero si somos reactivos, simplemente vamos a reaccionar y nuestra racionalidad es baja. Pero si yo elijo cuál es la manera más inteligente de reaccionar ante esto, que me puede impulsar hacia mis metas, hacia mis sueños, ahí estoy siendo proactivo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y obviamente ese es un trabajo interno que tenemos que trabajar, desarrollarnos, para poder ser personas más racionales, más inteligentes, y no quedarnos simplemente en la irracionalidad, en la reactividad. Entonces el libro nos ayuda a esto, nos da herramientas para poder ser seres más racionales, más proactivos y liberarnos del qué dirán. Entonces en este libro, por ejemplo, también mencionamos reflexiones. Por ejemplo, hago las preguntas: ¿en qué momento de tu vida has sentido la presión del qué dirán? Le hago la pregunta de cómo te ha afectado el qué dirán en tus decisiones, tus comportamientos. Entonces, a través de estas reflexiones podemos pensar cómo nosotros reaccionamos, cómo pensamos. Entonces, este libro también nos invita a la reflexión, que es pensar lo que estamos pensando, que es tan valioso para nuestras actividades cognitivas. Nosotros no solamente somos los seres más inteligentes del mundo, sino que tenemos que cultivar la racionalidad, pasar de ser seres irracionales a pasar a ser seres racionales e inteligentes. Este es un trabajo interno, ¿okay? No es que nosotros nacemos racionales, nosotros nos volvemos racionales a través del ejercicio, a través de la práctica, a través del acontecer diario. Entonces el libro también nos muestra, por ejemplo, en nuestro pensamiento, por ejemplo, autocrítica. Muchas veces hay autocrítica en nuestro pensamiento, hay que liberarnos de eso también. Liberarnos de la duda, la inseguridad, liberarnos del miedo al fracaso. Eso también limita. Muchas veces hay miedo al fracaso, tener miedo a fallar, a no ser aceptados por los demás, y eso nos va a limitar. Hay que liberarnos de eso. Todas las personas que han logrado grandes cosas han reconocido que haya posibilidad de fracasar, pero a pesar de eso lo han intentado. Grandes casos a través de la historia, no solamente ahora, sino de la historia.
Entonces, si yo veo que tengo miedo al fracaso, miedo al éxito, también debo liberarme de todo eso. Esos miedos también limitan. Entonces, el libro nos va a ayudar a esto. Por ejemplo, podemos sentirnos ansiosos, estresados por la preocupación de lo que piensen los demás. Hay que liberarnos. Este libro nos da herramientas para liberarnos de eso y gozar de una vida más feliz, más libre, más plena, que es lo que todos buscamos, todo lo que todos anhelamos. Por ejemplo, en nuestros comportamientos, el conformismo, porque podemos actuar de cierta manera para compensar a los demás, incluso si no es lo que realmente yo quiero. También hay que liberarnos del conformismo, la evasión, evitar situaciones o personas que creemos que nos juzgarán. A eso también. El aislamiento. Podemos aislarnos de los demás por miedo a ser rechazados. El miedo al rechazo, que es algo muy común. También este es otro tema que hay que liberarnos. Entonces, ¿cómo liberarnos del qué dirán? Aquí en el libro, por ejemplo, nos menciona cambiar nuestra perspectiva. Porque el qué dirán no es una realidad objetiva. Es una construcción mental que yo mismo creo. Así que yo los invito a que creemos una nueva construcción mental. No podemos controlar lo que los demás piensen los demás, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante la opinión de los demás, ante lo que sucede alrededor. Entonces debemos de trabajar en nosotros mismos para volvernos seres proactivos, racionales. Y de esa manera vamos a reaccionar siempre de una manera más inteligente que los demás. Recordemos que la racionalidad no la hacemos siendo racionales, sino que la construimos, la forjamos dentro de nosotros, la creamos. Nos volvemos racionales a través del aprendizaje, de las experiencias, a través del estudio, a través de construirnos a nosotros mismos. También nos menciona cómo fortalecer nuestra autoestima. La autoestima es fundamental. Si nosotros no nos amamos, no nos respetamos, ¿cómo podríamos tener una buena relación con los demás? Debemos también medir nuestra autoestima y siempre estar cuidándola, fortaleciéndola. Si no cuido mi autoestima, si no la fortalezco, simplemente voy a estar como una hoja movida por el viento, llevado por donde me llevan las circunstancias, los acontecimientos sociales. Pero la autoestima nos ayuda a reconocer nuestras fortalezas, nuestros talentos, a creer en nosotros mismos, que es algo fundamental. Nos ayuda a aceptar nuestros defectos, nos ayuda a practicar el autocuidado. Además también desarrollar la asertividad, esto también nos va a ayudar a liberarnos de eso. Por ejemplo, aprender a decir no con seguridad. No tenemos que complacer a todo el mundo. Expresar nuestra opinión sin miedo también. Esto también es valioso. Expresar los límites saludables que debemos tener con otras personas, con otros seres humanos. Rodearnos de personas positivas, esta es otra de las claves para liberarnos del qué dirán. Vivir con la autenticidad, ser auténticos a lo que somos, a lo que pensamos. Y liberarnos de la presión social que muchas veces nos libera, nos saca de nuestro verdadero objetivo, de nuestra verdadera esencia, nuestros verdaderos sueños, que están ahí guardados, pero muchas veces no salimos para poder enfrentar y para poder hacer realidad esos sueños. Entonces este libro es el primero de una serie llamada Libérate de los apegos, que es una invitación a embarcarnos en un viaje transformador hacia la autenticidad y hacia la verdadera libertad. Vamos a explorar los diversos apegos que los moldean. Este es apenas uno de los apegos que hay. Hay muchísimos más. Por ejemplo, apego al dinero, apego a la casa, apego a las familiares, apego al papá, apego al hijo, apego a la ciudad, apego al país y muchos más que nos liberan y a veces incluso no nos damos cuenta que están ahí. Entonces acá nos enfocamos en el apego a la opinión de los demás, a la presión social, que es algo muy común que se ve siempre. Por ejemplo, en las redes sociales, si dan like, si no dan like, que buscando la aprobación de los demás a ver si les gusta. Cuando debemos más bien decir, si yo lo apruebo, y si yo lo apruebo y veo que realmente vale la pena, lo pongo aunque nadie le dé like, porque yo he visto que realmente es una contribución. Recordemos que muchas veces la sociedad, las ciudades no valoran lo que realmente deben valorar. Entonces si yo simplemente sigo como una oveja más a lo que siguen los demás que está errado, pues voy a ser una oveja más.
Yo no estoy llamado a ser una oveja más. Estoy llamado a transformar, a revolucionar una ciencia, a revolucionar un arte, a transformar y a ser un elemento de cambio, un líder de cambio, no ser una oveja más que sigue al rebaño. A eso estamos llamados, a ser pensadores innovadores, ser pensadores racionales, inteligentes, brillantes, que dejamos huella en la sociedad y en el mundo incluso. Ese es lo ideal. ¿Ok? Entonces, si yo soy un pensador innovador, pues yo no voy a ser una oveja más. Yo tengo que pensar diferente al resto. Pensar de manera más inteligente, más innovadora. Porque si no, pues voy a simplemente pasar como los demás y no voy a hacer historia. Como tantas personas que han transformado la sociedad, por ejemplo, San Martín. Imagínense en esa época cómo estábamos en el virreinato, pero formó el ejército, tenía miedo, cruzó los Andes y ha hecho historia. Pero imagínense todo lo que ha tenido, el cambio que uno tiene que hacer para poder transformar las culturas, la sociedad, el orden político, el orden social. Entonces, si yo simplemente vivo atrapado en lo que piensen los demás, entonces no voy a hacer grandes cosas y voy a ser una oveja más. Yo les digo que debemos ser líderes transformadores, líderes que mejoremos el mundo. Entonces, ¿qué podemos esperar del libro? Guías prácticas para entender, para superar apegos, ejercicios reflexivos que fomentan la introspección, e historias reales de transformación que nos inspiran, que nos motivan a transformarnos. Apoyo. Entonces, es un viaje maravilloso que nos lleva a la libertad, a la felicidad verdadera. Y en el capítulo 1 les hablo de John Garner, una frase que él dijo: la libertad comienza en el momento en que te das cuenta de que realmente no tienes que probarle nada a nadie excepto a ti mismo. Así que no tenemos que probarle nada a nadie sino a nosotros mismos. Porque las expectativas ajenas son una carga pesada que puede llevarnos a una vida inauténtica e infeliz. Obviamente nosotros también somos seres sociales, ¿ok? El ser humano somos seres sociales y también hasta cierto punto nos importa la opinión de nuestros semejantes, nos importa lo que piensen los demás, es cierto. Pero también es cierto que no podemos vivir apegados a eso. Debemos de accionar en base a nuestros valores, nuestros principios. Entonces, desde pequeños, desde que hemos nacido, estamos sujetos a la presión social de cumplir las expectativas de nuestros papás, de nuestros maestros, nuestros amigos, de la sociedad en general. Pero estas expectativas pueden ser implícitas o explícitas, pero siempre están presentes, influenciando nuestras decisiones y nuestros comportamientos. Como les he dicho, sí, liberarnos de esto nos va a permitir ser personas más auténticas, más libres, deshacernos de las expectativas ajenas, deshacernos de la presión social, establecer límites. Y aparte les menciono también ejemplos de caso, por ejemplo de una arquitecta Mariana que siempre se sentía presionada por las expectativas de su familia. También les menciono un estudio de caso de Sofía, que era una talentosa y apasionada chef de cocina vegetariana, pero que años trabajó en el sector financiero, el desafío que enfrentó y el resultado que tuvo. También les menciono las historias, las lecciones que podemos aprender de estos casos. Eso también es valioso. ¿Y cómo puedo aplicarlo a mi vida, a mi realidad, a lo que yo soy? La superación del miedo, la importancia de la comunidad. Y aparte les doy un ejercicio práctico llamado Creando tu escudo protector. El objetivo es ayudarnos a identificar y reflexionar sobre las expectativas externas que influyen en nuestros comportamientos, nuestras decisiones, y desarrollar las estrategias para protegernos y afirmarnos ante ellas. El paso 1 es identificar las expectativas ajenas, el paso 2 es reflexionar y responder, y el paso 3 es crear un escudo protector. Para anotar las estrategias personales que podemos utilizar para protegernos de las expectativas ajenas que no se alinean con nuestro ser auténtico. Les doy el paso 4, el ejercicio práctico, el mapa de expectativas. También les menciono el enfoque multidisciplinario a través de la psicología positiva. Desde la perspectiva de la psicología positiva, el papel de la autenticidad en nuestro bienestar.
desde el enfoque de la neurociencia, el enfoque de la sociología. Por ejemplo, la neurociencia dice que estudios neurocientíficos han mostrado que vivir en desacuerdo con nuestros valores personales puede aumentar el estrés, puede aumentar la ansiedad y tener un impacto negativo en nuestra salud física y mental. Como podemos ver, liberarnos del apego al qué dirán también nos ayuda a gozar de una mejor salud física, de una mejor salud mental. La coherencia entre lo que valoramos y lo que vivimos promueve una mejor salud mental y reduce el estrés. Y eso es desde el punto de vista de la neurociencia. Como podemos ver, todos los enfoques nos dicen que vale la pena liberarnos de este apego. Aparte también les hablo desde el punto de vista de la sociología. La presión de la conformidad social. Y les doy un código QR para llevarlos a un video en el cual vamos a hablar más de este tema del capítulo 1. Ahora paso a Juan para que comente también el capítulo 1 y de ahí me va a dar el micrófono para comentar el capítulo 2. Excelente, Juan Carlos. Mira, de acuerdo a tus abordajes, seguramente preocupas al auditorio, ¿no? Porque tenemos pues una sociedad bastante heterogénea, multidiversa, con unas culturas seguramente tan complicadas. Entonces seguramente nuestros amigos que están acá presentes en un sano entendimiento dirán, pues efectivamente el libro es enriquecedor, sin embargo hay que superar toda una valla, ¿no?, para ese entendimiento de una cultura tan compleja que tenemos en nuestro país. Yendo al punto, Juan Carlos, de el comentario a este capítulo 1, tú te preguntas acá, dices, ¿por qué es importante deshacerse de las expectativas ajenas, Juan Carlos? Bueno, las expectativas ajenas, entiendo pues que está engarzado dentro de un entorno familiar, un entorno social, el entorno en que vivimos, o si somos profesionales, de pronto esperan mucho más de ti. Tú eres un profesional que ha recorrido el mundo y recorre el Perú a lo largo y ancho, de sus distritos y provincias, y de pronto por ahí quienes en una sana crítica podrán decir, oye Juan Carlos, pero tenemos expectativa, y de pronto te hacen un poco un viraje para tú decir, carambas, voy a tener que tomar en cuenta esas recomendaciones que mi público me pide a mí. Entonces no estaría siendo auténtico de repente con tu libro. No sé, lo dejo ahí en el comentario para que seguramente también oportunamente lo comente, Juan Carlos. Indicas ahí, ¿no? Limitan nuestra libertad cuando nos regimos por las expectativas de los demás. Renunciamos a nuestra propia libertad para elegir el camino que queremos. El camino que queremos seguir en la vida. Y eso me da pie, por cierto, a hacer un comentario muy puntual de la vivencia actual, Juan Carlos, porque queramos o no, vivimos mucho de la media, vivimos mucho de lo que ocurre en el día a día, y nos preguntamos si aquellos que se están encumbrando, digamos, en la sociedad, sea desde el ámbito profesional, o sea desde el ámbito de un liderazgo político o un liderazgo empresarial, ¿por qué de pronto no toman en cuenta aspectos tan fundamentales que tú recoges en tu libro, y obviamente enriquecido por doctrinas, por abordajes de años a años que se ha venido enriqueciendo y modificándose, como algo tan puntual como en este auditorio? Fácilmente lo van a entender y se preguntarían, carambas, efectivamente no tenemos líderes auténticos. Y vamos a ese punto, porque nuestro alcalde, por ejemplo, del distrito, en una conversa, él se esforzaba en decir, acá lo que queremos es un distrito pujante, un distrito que tenga autenticidad, y no queremos copias de otros distritos, o sea, queremos ser auténticos, de pronto quería decir, ¿no? Entonces, tenemos un tema de un gobierno como la presidenta actual, un gobierno regional, que de pronto se acerca y le dice, frente al concierto de las naciones, se te ve un poco
no revestía de un liderazgo y por eso tienes que ponerte algunas prendas sugeridas seguramente por parte de él, o algo en el pecho, o algo en la mano, las pulseras, todo lo que corresponde. Entonces se deja vencer por ese yo auténtico de nuestra presidenta del Perú y hace caso a estos mensajes, recomendaciones que seguramente de buena fe lo hacen. Entonces, por ahí consideramos de que no somos auténticos en el escenario que nos encontramos, los profesionales, los líderes políticos o los líderes de la sociedad, y eso tú lo comentas acá y das sugerencias, por cierto, para evitar que caigamos en esas sugerencias que de alguna manera nos pretenden amoldar a la manera en que la sociedad de repente nos va coadyuvando a ello, ¿no? Pero ser auténticos ya vemos que no es tan sencillo en nuestra sociedad. Luego tú indicas acá cómo hacerse de las expectativas, cómo deshacer de las expectativas ajenas, numeras varios puntos, y uno que me llama la atención, por ejemplo, dice: rodéate de las personas positivas, Juan Carlos, que bien lo comentaste también, y dice: rodéate de las personas que te apoyan y que te aceptan como eres. Busca personas que te inspiren a ser mejor en tu versión de ti mismo, ¿no? Qué interesante, claro. Yo quiero ser mejor y ser auténtico en mi versión de mí mismo, o como contador público, o como abogado litigante, o de pronto como una autoridad distrital, o provincial, o regional. Pero cada vez, Juan Carlos, que nosotros, digámonos líderes, vamos alcanzando ese gran ansiado y logrado anhelo, de alguna manera generar esa expectativa de poner nuestra cuota de sacrificio para que nuestra sociedad vaya acrecentándose más, culturalmente, emocionalmente, económicamente, etcétera, etcétera. De pronto se nos hace más complicado ser auténticos líderes. Eso quisiera que me comentes, porque si yo quiero ser un auténtico líder, pero tengo una masa que me sigue a mí, prácticamente voy a depender de que la masa quiere que yo sea frente a ellos, o es que yo tengo que mantenerme en mi auténtico liderazgo y de pronto más bien voy a perder seguidores. No sé, a ver si por ahí vamos alineando el comentario. Un verdadero líder es el que da la visión en la cual los seguidores van a seguir. Así que si yo soy un líder, yo doy la visión y de ahí ya procuro tener seguidores, tocando el corazón. Te toco el corazón y después te pido la mano. Y esa es la responsabilidad del líder, tocar el corazón de los seguidores. Ahora hay distintos niveles de liderazgo. Niveles pequeños, niveles medianos, niveles mundiales, como que han trascendido las épocas, las ciudades, las geografías. Pero sí, si yo quiero ser líder, debo tener mi visión y compartir mi visión para poder plasmarla, para poder tener seguidores. Eso es fundamental. Eso es esencial. Ahora bien, yo tengo que ser auténtico realmente a mí mismo. Ser auténtico a mí mismo para poder no ser influenciado por las masas, sino yo influenciar a las masas. Ahora, pero para llegar a ese nivel hay que crecer en liderazgo. Si yo llego a ese nivel, sí voy a influenciar, como por ejemplo líderes mundiales, por ejemplo Buda, Cristo, que han realmente transformado la sociedad. Pero hay niveles de liderazgo. Si yo estoy interesado en ese tema, les recomiendo el libro de John Maxwell que dice: descubre el líder que está en usted. Ahí explica todos esos temas de cómo poder crecer en liderazgo, cómo poder avanzar. Ahora, con respecto al libro, en el capítulo 2 les menciono una frase del gran escritor brasilero Paulo Coelho, bestseller internacional, nombrado por el ministro francés caballero de las letras y las artes. Él dijo: no es el no lo que hace daño, sino es la razón detrás de tu sí cuando prefieres decir no. Y es que en el libro también menciono la importancia de decir no, porque es importante aprender a decir no con seguridad, porque eso protege nuestros límites, porque eso nos ayuda a ser más asertivos. Entonces decir no es una virtud esencial para vivir nuestra vida auténtica, libre. Les menciono estudios de casos, de aprender a decir no con seguridad,
estudios de caso, por ejemplo, la transformación de Claudia. Les menciono, por ejemplo, el arte de decir no, un ejercicio práctico, como objetivo, con desafío y resultado. Les menciono también el ejercicio práctico de la práctica del no constante. Este ejercicio nos ayuda a fortalecer nuestra habilidad de decir no, de manera respetuosa, de manera asertiva. Y también seguimos mencionando, obviamente, el enfoque multidisciplinario. ¿Qué dice la psicología positiva? ¿Qué dice la neurociencia? ¿Qué dice la sociología al respecto? Para tener una visión amplia y no solamente un ángulo nada más. En el capítulo 3 empiezo con una frase del gran empresario Steve Jobs. Él dijo: tu tiempo es limitado, no lo desperdicies viviendo la vida de otros. Ten el coraje de seguir tu corazón e intuición. Y es lo que debemos seguir. No desperdiciar nuestro tiempo viviendo la vida de otros, porque en la búsqueda de una vida libre y auténtica, uno de los pasos más importantes es aprender a seguir nuestro propio camino. Y para eso hay que desapegarnos del qué dirán. Hay que seguir nuestro propio camino, porque eso nos permite alcanzar nuestra felicidad, nuestra satisfacción, ya que nosotros tenemos diferentes sueños, diferentes metas que todos los demás. Somos únicos, según la genética. Somos únicos, así que si nosotros nos liberamos de este apego, también vamos a poder gozar de una vida más libre y auténtica y seguir nuestro propio camino. No el que nos dice otros, no es el que yo pienso, sino seguir el propio camino que debemos tener. Entonces también les menciono estudios de casos. Por ejemplo, el caso de Elena, una talentosa pianista de 28 años, el desafío que enfrentó, la transformación que siguió y cuál fue el resultado. ¿Y qué lección podemos aprender de este caso? También les menciono otro estudio de caso, por ejemplo, sigue tu propio camino. Les menciono un ejercicio práctico, trazando tu propio camino, para que ustedes sigan y podamos autoexplorarnos y identificar nuestros valores. También les menciono otro paso de visualizar, que también es importante, y la reflexión final. También les menciono otro ejercicio práctico llamado diseñando tu camino único. Y obviamente también hacemos un enfoque multidisciplinario desde la psicología positiva, desde la neurociencia y desde la sociología. Y además también les menciono un código QR para que con su celular puedan proyectar y puedan llevarlos a un video que profundiza aún más el capítulo 3. El capítulo 4 empieza con una frase también del gran Dean Koontz. Él dijo: la intuición es ver con el alma. La intuición es ver con el alma. Y es que también forma parte, confiere en nuestra intuición y nuestra voz interior. Esa voz que nos susurra al oído, que es una herramienta poderosa para guiarnos a una vida más libre, más auténtica. Liberarnos del qué dirán. Eso también es valioso. También les menciono preguntas para que reflexionemos. Estudios de caso. Les menciono también el enfoque multidisciplinario. ¿Qué dice la neurociencia? ¿Qué dice la sociología? ¿Qué dice la psicología positiva? Por ejemplo, la neurociencia ha demostrado que la intuición implica la activación de áreas específicas en nuestro cerebro, como el neocórtex, el sistema límbico, que procesan la información más rápidamente que nuestra conciencia racional. Eso es lo que dice la neurociencia. Entonces, esto nos permite tomar decisiones rápidas, porque en ocasiones hay que oír lo que nos dice la intuición, lo que nos dice el instinto, ya no lo que nos dice la razón. Entonces también les hago el enfoque de lo que dice la sociología y les doy un código QR para que proyecten con el celular y para que les envíe un video donde profundicen más todavía y se enriquezcan mucho más y gocen de una vida más feliz, más libre, más auténtica. El capítulo 5 empieza con la frase del fundador de Facebook, uno de los hombres más ricos del mundo, Mark Zuckerberg. ¿Qué dijo Mark Zuckerberg?
Dijo, el riesgo más grande es no tomar ningún riesgo. Así que sí, hay que tomar riesgos. Es un mundo que está cambiando realmente rápido. La única estrategia que está garantizada a fallar es no tomar riesgos. Así que no tengamos miedo a los riesgos. Porque vivir una vida libre y auténtica inevitablemente significa abrazar el riesgo y la incertidumbre. Así que abracemos el riesgo, amemos la incertidumbre, porque la vida está llena de riesgos y llena de incertidumbres. Lo que yo siempre digo, amar salir de la zona de confort es explorar nuevos caminos, explorar nuevas vías que nunca he ido, tomar decisiones no siempre predecibles, que son elementos esenciales para nuestro camino de plenitud, para nuestro camino personal. ¿Por qué es importante abrazar el riesgo? Porque nos permite crecer y aprender. Si no estamos creciendo, no estamos aprendiendo, no estamos teniendo una vida sin límites, una vida plena en todo. Una vida feliz implica que estamos creciendo todo el tiempo, que estamos aprendiendo cosas nuevas. Porque al salir de la zona de confort, nos exponemos a experiencias, a desafíos que nos ayudan a crecer como personas, como seres humanos. Nos ayuda a superar nuestros miedos, nos abre a nuevas posibilidades, se expande nuestro mundo. Y también les muestro qué debemos hacer para abrazar el riesgo, abrazar la incertidumbre. Y también les menciono qué dice la neurociencia, qué dice la sociología, qué dice la psicología positiva de este tema. Y también les menciono estudios de casos, ejercicios prácticos además, para que apliquen y para que transformen su vida. Porque es responsabilidad de cada uno transformar nuestra vida. Ok, y nosotros ya tenemos todo, ya tenemos el libro, tenemos la ciencia. Ahora, por amor a mí mismo, debo de transformarme y ser un mejor ser humano, una mejor persona. Recordando que, como dijo el gran Sir Isaac Newton, lo que conozco es una gota de agua. Así somos de ignorantes. Lo que desconocemos es el océano. Así que hay que con humildad tener ese espíritu de curiosidad, la curiosita que tenía Leonardo da Vinci, y salir a explorar y aprender, reconociendo que lo que sabemos es minúsculo, es ínfimo, pero que lo que desconocemos es tan grande como el océano. Entonces también les menciono lo que dice la psicología positiva, lo que dice la sociología, lo que dice la neurociencia, para expandir nuestro entendimiento y para comprender realmente la importancia. Les doy ejercicios prácticos para que se transforme. La visualización. Le voy a dar el pase a mi compañero y de ahí me da el pase de nuevo. Efectivamente, Juan Carlos, y al cederme el uso de la palabra, yo tomo el punto del capítulo 5, en donde antes del cuestionario te indicas acá, dices, abraza el riesgo abrazar el riesgo y la incertidumbre no significa ser imprudente o temerario. O sea, lo remarcas eso, que importante. Y explica, ¿no? Se trata de actuar con cautela, pero sin dejar de que el miedo te paralice. Al tomar riesgos calculados y explorar lo desconocido, podemos descubrir un mundo lleno de posibilidades y alcanzar una vida más plena y significativa. Entonces, acá hay un tema de riesgo, un tema de incertidumbre. Seguramente son situaciones que en cada etapa de nuestras vidas podría complicarlo, ¿no? Una situación de repente más manejable es la experiencia, Juan Carlos. Y yo ya con este trajinar, y en tu caso también con los años, la experiencia, la academia, lo vivencial, los golpes de la vida, te va a invitar a salir de tu zona de confort mucho más sugerente, mucho más trajinado por esa experiencia propia, que no vas a dar pasos al vacío, Juan Carlos. Pero en todo caso, me gustaría tu comentario y recomendación también, esa situación complicada que en este mismo escenario le toca vivir a alguien que no tiene esa calidad de experiencia de nosotros. Me refiero a los niños y a los jovencitos que todavía están pues
empezando a trajinar y no tan duro como nosotros, Juan Carlos. Dado el tiempo que se nos agota, te doy el pase de la palabra. Sí, lo que tenemos que hacer desde niños, desde adolescentes, es comprar la obra y aplicarla. Invertir en nuestro desarrollo personal, en nuestra autoayuda, porque eso no enseñan en los colegios, no enseñan en las universidades. La educación le falta mucho para avanzar, desarrollarse. Entonces, es nuestra obligación, nuestra responsabilidad educarnos, formarnos, forjarnos, para liberarnos, por ejemplo, de este apego, del qué dirán, de la incertidumbre, de los miedos, todo eso. Por eso, antes de concluir, permítame compartir una última reflexión con ustedes. Hemos hablado hoy sobre la importancia de encontrar nuestra autenticidad, de liberarnos de las expectativas ajenas y a vivir una vida plena. Pero quiero dirigirme a cada uno de ustedes de una manera personal, profunda. A Dios el que dirán no es solo un libro, sino que es una herramienta práctica para todos que nos va a ayudar a enfrentar, a superar los miedos que nos atan. De repente tienes miedo a la oscuridad, miedo a la vergüenza, miedo a fracasar, tantas cosas. Al adquirir el libro están dando un paso crucial hacia la protección de su bienestar emocional y mental. Quiero que piensen en un momento en el que sintieron la presión de las expectativas ajenas, en cómo afectó su felicidad, su bienestar. Este libro está diseñado para liberarnos de esa carga emocional, para que podamos vivir una vida más alegre, más auténtica. Imaginen la sensación de liberación y paz que vendrá al dejar atrás esos miedos y abrazar su verdadero yo. Finalmente, este libro está basado en investigaciones sólidas. Les he hablado de la neurociencia, de la sociología, de la psicología positiva, y nos ofrece estrategias prácticas y ejercicios que podemos aplicar en nuestra vida. No es solo una lectura inspiradora, no, sino es una guía concreta de lo que debemos aplicar para transformar nuestra vida. Entonces ahora quiero que imaginen un futuro donde viven una vida auténtica realmente, donde sus decisiones no están afectadas por el miedo, el qué dirán, sino que están guiadas por sus valores, están guiadas por sus deseos. Ese futuro comienza hoy con la decisión de tomar el libro y aplicarlo en su vida. No dejen pasar esta oportunidad de cambiar su vida. Inviertan en su bienestar, en su felicidad y en su autenticidad. Al adquirir el libro están invirtiendo en ustedes mismos. Gracias por su atención, por acompañarnos hoy. Gracias a la municipalidad, a la organización, a todos. Los invito a acercarse y a ver su ejemplar para que vamos a empezar este viaje y la autenticidad juntos. Muchas gracias por su atención. Estamos para servir, también para estar en contacto después para guiarlo. Muchas gracias por todo. Bueno, hemos tenido cerca de una hora de este tema tan interesante. Si algunos quieren profundizar, me comentaba Juan Carlos que del precio regular de 69, 70 soles lo van a dejar a 39. Me comentaba de precio de feria. Así que bueno, entonces en un momento más, a los chicos, a las chicas que están aquí ya acercándose, que están en la juventud,